Primero que nada, damos la bienvenida a todos los compañeros y compañeras presentes a esta pequeña escuela de formación y debate político se llama Chile Ahora, formación social que la práctica la levantamos con un grupo de compañeros que nos dedicamos a lo que es se puede decir como a participar políticamente en todos los temas contingentes, discutir, etcétera. Y considerando lo que es obviamente el 1 de mayo, como estamos en el mes de mayo todavía, consideramos que una buena instancia para para partir los debates en torno a lo que son las problemáticas del Chile actual y de la historia reciente de nuestro país. eh, Apostamos por comenzar estas sesiones de debate, que son de debate abierto, pero con una expositora que es nuestra compañera Paola Orellana. Bueno, la compañera Paola, como lo vieron en mi invitación, una destacada historiadora del mundo del trabajo. Actualmente, si los que escucharon, para los que no escucharon, ella es una doctora en Historia de la Universidad de Chile y actualmente está haciendo un postdoctoral en la Universidad de Santiago, estudiando lo que es harto, lo que es los procesos de formación del movimiento sindical de trabajadores en el periodo 70-73, pero cuenta con muchas investigaciones y trabajo asociado a lo que es la historia sindical de este país a lo largo del siglo XX. En ese plano, bueno, destacamos acá un libro, le vamos a hacer promoción al tiro, yo lo recomiendo, que es este libro de Clotario Blest en la CUT, que es parte de un resumen, creo yo, de su tesis de magíster que realizó, que es una biografía política pero histórica sobre la figura de Clotario Blest, que al menos yo que lo leí hoy día lo estaba volviendo a repasar. Considero que es un muy buen aporte, no solo académico, pero también es un gran aporte para la memoria político-sindical de nuestro país, en torno a las grandes figuras del sindicalismo en Chile. Entonces, bueno, la sesión, la dinámica es bien sencilla. Eh, una vez que yo termine de hablar, la compañera Paola, ella va a realizar una pequeña presentación como le solicitamos sobre lo que hicieron, asociar lo que es la importancia, la relevancia de lo que es la historia del 1 de mayo en función de lo que es la historia del sindicalismo en el país. ¿Ya? Y una vez que ella realice su exposición, a la cual agradecemos nuevamente que haya aceptado participar en esta instancia, el conjunto de los participantes puedan opinar y debatir y preguntar en torno a lo que son las ideas que presenta Paola. Entonces, termina Paola, hacemos una pequeña síntesis de la instancia y ahí vamos a realizar un par de preguntas de debate y que la idea es que todos puedan intervenir y desde las preguntas más sencillas hasta las más asociadas a temas de contingencia o asociado también a la exposición de Paola, son bienvenidos. Así que eso y muchas gracias. Adelante, Paola. Hola, buenas tardes. Gracias, Jorge, por la invitación y presentación. Genial poder compartir con ustedes como este, este debate sobre el 1 de mayo y su importancia histórica en nuestro país. Bueno, preparé como un breve texto que voy a presentar para que no se me olviden las ideas. Entonces, bueno, el mundo del trabajo cada 1 de mayo ha protestado por las injusticias de los tiempos históricos en que se ha desenvuelto. En este sentido, el 1 de mayo es una fecha que se adapta a las particularidades de las coyunturas históricas, pero también es una conmemoración en que se logran distinguir tendencias en proyección. El 1 de mayo históricamente ha sido un día de dolor, de resistencia y esperanza en las utopías políticas del mundo del trabajo. Como tendencia histórica, ha sido un día de memorias de dolor de tiempos represivos, también de conmemoración de las luchas del mundo del trabajo. Todo ello se ha interconectado con la gran política nacional. Desde esta perspectiva, la conmemoración del 1 de mayo ha representado una tribuna en que por décadas el mundo del trabajo ha demostrado sus ideales y utopías políticas, más aún su agencia por impactar en la democracia. Y sobre todo en el transcurso del siglo XX en Chile, el 1 de mayo fue una reafirmación de la esperanza en la emancipación de los trabajadores. Bueno, a 50 años del golpe de Estado, he pensado esta presentación como un homenaje al mundo del trabajo que cotidianamente soñó y luchó por un Chile digno y justo. Me referiré a un análisis general del 1 de mayo durante las dos últimas décadas de la democracia. Precisamente, como les comentaba, bueno, como esta presentación, pensando el 1 de mayo como un homenaje a a las y los trabajadores
que entre 1950 hasta la Unidad Popular lucharon por otro Chile, por un Chile más justo, bueno, y de cambio estructural. Y también esta presentación que estoy realizando es como una súper síntesis de los primeros de mayo en esos 20 años. Entonces, bueno, me referiré a un análisis general del 1 de mayo desde el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo hasta el gobierno de Salvador Allende. Específicamente analizaré esta fecha desde la historia de la antigua Central Única de Trabajadores, porque fue la organización más representativa del mundo del trabajo entre 1953 y 1973. Creo que reflexionar sobre esta fecha desde este caso específico de la antigua CUT puede contribuir en nuestra reflexión sobre esta conmemoración y su importancia histórica para la clase trabajadora. Bueno, a mediados del siglo XX, la década de los 50, bueno, desde la emergencia de la CUT, cada 1 de mayo fue principalmente un momento de protesta contra la política del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Era un día de denuncia por los conflictos laborales no resueltos, pero sobre todo por las injusticias sociales del país y las restricciones democráticas, que bueno, era el tiempo de la ley maldita. En este sentido, el 1 de mayo no solo era un día que constituía una muestra de las reivindicaciones del mundo del trabajo, sino que de sus preocupaciones ante los grandes problemas nacionales. Cada 1 de mayo en los años 50 se transformó en tribunas de reafirmación de luchas por la profundización de la democracia, más aún por la construcción de una nueva sociedad. Desde la década de 1950, el 1 de mayo, organizado por la CUT, fue un día de compromiso de la clase trabajadora por alcanzar el poder político. Desde esta perspectiva, representativos resultaron los discursos de Clotario Blest. Un 1 de mayo que marcó un hito histórico fue en 1954, en una concentración de la CUT realizada en la Plaza Artesanos. En aquella oportunidad, Clotario Blest dijo, ante la multitud, llegará un día en que la clase obrera deberá tomar el timón del país, dijo Clotario Blest. Un día el pueblo será el gobernante y dueño de las riquezas del país. En un periodo de crisis de representatividad de la clase política, Clotario pronunció un discurso de poder político en que la agencia recaía en los trabajadores para forjar el destino histórico que para él tenía la clase trabajadora, gobernar y controlar el país. Posteriormente, el 1 de mayo de 1955, la CUT convocó nuevamente a conmemorar esta fecha en la Plaza Artesano. Bueno, la Plaza Artesano era como el lugar típico de los mitines de la CUT de los años 50 y 60, y también, bueno, de los 1 de mayo. Era, bueno, un lugar simbólico para esta fecha. Y en 1955, la CUT, en un nuevo discurso de poder político de los trabajadores, señaló: la CUT está firmemente resuelta a llevar adelante una lucha que esté de acuerdo con el destino histórico de la clase trabajadora, que no puede ser otro que el de destruir el régimen capitalista para reemplazarlo por el socialismo. Entonces, bueno, al mostrar estas citas, quiero también pensar en las diferencias con los 1 de mayo tras el retorno a la democracia. La diferencia del sentido histórico del 1 de mayo en la historia de Chile. Bueno, entonces, de este modo, los 1 de mayo en la década de los 50 no solo eran un día de conmemoración de los mártires de Chicago, de protesta ante la injusticia laboral en el gobierno de Ibáñez del Campo, sino que era una reafirmación de fe en la lucha de la clase trabajadora y en su agencia por la construcción de una nueva sociedad. El 1 de mayo, en el transcurso de esta década, siguió esta tendencia. En general, se trazaban discursos decisivos, no solo de descontento, sino que del futuro impacto que pretendía el mundo del trabajo en la política nacional. En estos discursos se demostraba el orgullo de la clase trabajadora, pero sobre todo, como les comentaba, la fe en esta agencia sindical de cambio social. Entonces, bueno, por excelencia, el 1 de mayo es un día de conmemoración, como sabemos, pero sobre todo a mediados del siglo XX, un día de una tradición política para la clase trabajadora. Bueno, en el transcurso de esta década, una de las grandes tendencias del mundo del trabajo fue la unidad con la izquierda. Y el 1 de mayo de 1958 fue una prueba de esta unidad entre parte del mundo del trabajo, CUT, y la izquierda. Bueno, en 1958, en mayo, Salvador Allende envió un mensaje al mundo del trabajo en que señaló: saludo fraternalmente a los trabajadores organizados en la CUT en este 1 de mayo. Hago votos por el fortalecimiento de sus organizaciones sindicales y porque continúen la lucha unitaria a favor de sus conquistas. Hoy más que nunca es indispensable que la clase obrera obtenga el respeto a sus derechos y el estricto cumplimiento de las leyes sociales.
La cesantía, la angustia económica y las leyes represivas siguen azotando despiadadamente a los trabajadores. Creo que ha llegado el instante en que un gobierno popular apoyado por los trabajadores implante en Chile una democracia social en la que participen a través de sus organizaciones en la dirección del Estado. Bueno, al leer esta cita, quiero destacar que hacia fines de 1950, el 1 de mayo, no solo era una fecha de conmemoración y resistencia al mundo del trabajo, sino que también comenzó a representar una promesa de participación en el poder político realizada por uno de los líderes más importantes de la izquierda chilena. Claro, este mensaje era en un tiempo decisivo de elección presidencial, pero posteriormente, para el 1 de mayo de 1964, nuevamente otra contienda presidencial, Allende también mandó un mensaje similar al mundo del trabajo, prometiendo que al llegar al poder no solo gobernaría el pueblo a través de los partidos políticos, sino que también la CUT. Entonces, claro, el 1 de mayo, como les comentaba al principio de esta presentación, fue cambiando su significado histórico de acuerdo a las particularidades de las coyunturas, sobre todo las coyunturas políticas. Bueno, en las últimas 2 décadas de la otra democracia, es decir, entre 1953 y 1973, el mundo del trabajo fue un actor clave en la democracia chilena. En general, los discursos del 1 de mayo constituían una tribuna tan relevante que alcanzaban impacto político nacional. En este sentido, era una conmemoración que demostraba las resistencias, estrategias y utopías que trazaría el mundo del trabajo en el futuro, pero también el 1 de mayo constituyó una conmemoración de disputas políticas, pues tanto el centro político como la izquierda procuraban demostrar su impacto en la clase trabajadora. En este sentido, anunciar el rol que las y los trabajadores tendrían en los proyectos políticos nacionales de la democracia cristiana o de el FRAP, Futuro Unidad Popular. Fue tal la relevancia del 1 de mayo que cualquier político que se considerara representante del pueblo anhelaba enviar un mensaje clave o estar en la tribuna sindical aquel día. Una prueba de ello fue el mensaje que envió Allende en 1958 o también en 1964. Y posteriormente, en 1965, el expresidente Frei Montalva intervino en un discurso de impacto en el 1 de mayo de aquel año, llamando a los trabajadores a adherir a la Revolución en Libertad en una conmemoración paralela al tradicional acto de la CUT. Entonces, bueno, con esto quiero reafirmar como ejemplo de las disputas políticas los 1 de mayo, sobre todo hacia fines de los años 50 y en el transcurso de los años 60. Bueno, en términos de balance histórico, en el transcurso de la década de 1960, el 1 de mayo fue utilizado por la CUT como una muestra de protesta contra los gobiernos de Alessandri y de Frei, pero sobre todo en promoción de la lucha política del mundo del trabajo con la izquierda para alcanzar el poder. Desde esta perspectiva, el 1 de mayo en los años 60 fue por excelencia una conmemoración política del mundo del trabajo en que se trazaban compromisos y proyecciones históricas con la izquierda. Y posteriormente, durante el gobierno de Allende, el 1 de mayo experimentó una transformación importante. Históricamente, bueno, como he señalado en esta presentación, fue una conmemoración, bueno, en términos de proyección de todo el siglo XX, el 1 de mayo fue una conmemoración propia del mundo del trabajo, en que se demostraba la oposición a los gobiernos y que se denunciaban las políticas injustas. Pero en tiempos de la Unidad Popular, esta tradición sindical adquirió una dimensión política diferente. El 1 de mayo fue una muestra más de la colaboración estatal que promocionaba la CUT, que se había integrado al gobierno. En el 1 de mayo, organizado por la CUT durante la Unidad Popular, el presidente Allende solía ocupar una tribuna destacada, desde discursos políticos en que reivindicaba la participación sindical en el gobierno y también llamaba a la defensa sindical al gobierno ante las permanentes amenazas de golpe de Estado. Entonces el 1 de mayo era una fecha clave, como he comentado en esta presentación, no solo de encuentro del mundo del trabajo, de conmemoración de las memorias de dolor, de represión, de protesta por las injusticias, sino que fue transformando su significado histórico. Y en la Unidad Popular, el 1 de mayo era una muestra del sindicalismo también de colaboración hacia el gobierno de Allende. Entonces, durante el gobierno de la Unidad Popular, el 1 de mayo no solo fue una muestra del orgullo de clase, sino que un compromiso, una demostración del compromiso del mundo del trabajo por la vía chilena al socialismo. Bueno, de hecho, el 1 de mayo de 1971, una de las consignas fue, bueno, los trabajadores, era el primer 1 de mayo con los trabajadores en el gobierno, esa era la consigna.
Bueno, y Salvador Allende dio un discurso de impacto en que destacaba, bueno, las ventajas del mundo del trabajo en el gobierno popular, pero también en el fondo exigía el compromiso del mundo del trabajo por la defensa de su gobierno. Bueno, entonces, al pensar en el 1 de mayo, en una proyección histórica de 20 años, en las dos últimas décadas de la otra democracia, precisamente, como les comentaba, 50 años del golpe de Estado. Bueno, ¿cómo era el 1 de mayo antes del golpe de Estado, en los años 50, años 60 y Unidad Popular? El 1 de mayo, entonces, como en esta proyección de esas dos últimas décadas, se adaptaba a las particularidades históricas de cada tiempo. Sin embargo, entre 1953 y 1973, la relevancia residía en que esta fecha representaba una tradición de clase en que se demostraban protestas y resistencias, pero sobre todo compromisos políticos por las utopías. De este modo, era una fecha del mundo del trabajo que históricamente se entrelazaba con la gran política nacional. O sea, no solo demandas corporativas del mundo del trabajo, sino que grandes problemas nacionales como, bueno, injusticias salariales, reajustes salariales, leyes represivas, conflictos no resueltos, pero todo eso entrelazado con la situación política de cada escenario, pero con la proyección histórica de la emancipación de los trabajadores y alcanzar el socialismo. Bueno, esos eran los 1 de mayo organizados por la CUT, como les comentaba. Bueno, elegí la CUT para esta presentación, los 1 de mayo de la CUT antigua, porque bueno, es la organización que yo he estudiado, pero también, pese a algunas oposiciones a la CUT o críticas, sobre todo en la época de la Unidad Popular, críticas de parte del mundo del trabajo a la CUT, las últimas dos décadas de la otra democracia agrupó a la mayoría del mundo del trabajo. Entonces, por eso sus 1 de mayo eran representativos y constituían también no solo reafirmaciones de esperanzas políticas, sino que pugnas políticas por luchas por el poder. Entonces, bueno, esta conmemoración creo que históricamente demostró la relevancia de la clase trabajadora en el transcurso del siglo XX. Bueno, finalmente, en modo reflexión, es un día que recuerda las memorias de dolor y esperanzas del mundo del trabajo, pero sobre todo creo que también recuerda, pensándolo en esta proyección histórica de las dos últimas décadas de la otra democracia, el impacto y la participación de las y los trabajadores chilenos en la profundización de la democracia entre los años 50 y 60. Bueno, y en el tiempo de la Unidad Popular, el 1 de mayo fue, como les he comentado en esta presentación, una fecha de compromiso de lucha por la construcción del socialismo. Entonces, bueno, por último, en términos de balance histórico, el 1 de mayo marcaba un hito tanto en la historia del mundo del trabajo como en la historia política de Chile. Estaba entrelazada esta historia. Eso, bueno, sería como mi presentación, en modo síntesis y también como quizás para reflexionar en, bueno, nuestros tiempos presentes, ¿no? Las diferencias o quizás algunas continuidades. Gracias. Perfecto, Paola. Muchas gracias por la invitación. Eh, por la invitación, por la charla que recibí, por la exposición. Y por los elementos que entregáis. Ahí están los aplausos virtuales de nuestro compañero afectuoso, fraterno. Gracias. Y bueno, muy interesante la, la exposición que tú acabas de realizar en función de lo que ha sido un poco este gran proceso de politización en la práctica en la cual se enfrentó lo que fue este proceso de formación del movimiento de trabajadores, especialmente desde la formación de la CUT en los años 50 hasta el gobierno de Allende. En ese plano, al menos a mí me gustaría hacer un par de preguntas previas para iniciar el debate y obviamente quien quiera realizar también preguntas, pueden realizarlas levantando la manito y ahí vamos ordenándonos en función de lo que son el orden de las palabras. Al menos yo la pregunta que tengo es que, bueno, hay un elemento que yo creo que igual es clave en esa época, es que al menos yo creo que por un lado efectivamente está el tema de que los partidos políticos tenían un rol clave en función de lo que era este horizonte estratégico de lo que era el movimiento trabajador.
pero también yo lo que veo, y tal vez yo creo que también han sido distintas, no sé si falencias, pero que sí ha cambiado, es un poco el carácter de estos liderazgos que están a la cabeza de la Central de Trabajadores. Porque, bueno, ¿para qué hablar de Clotario Blest, que tú lo planteas en tu libro, que es una suerte de un activista que con una visión de izquierda bien laxa, que podía oscilar mucho ideológicamente, pero que dentro de todo va formándose mucho el movimiento en función de lo que eran esta formación de estos líderes, no sé si mesiánicos, pero con liderazgo muy destacado. Y eso, al menos a mí lo que me llama un poco la atención es que eso después, hasta el 73, porque bueno, hubieron otros dirigentes de la CUT, entre ellos Figueroa, la época del gobierno Allende, fue también súper destacado del Partido Comunista. Pero, y después en los 80 también tenemos el caso de Rodolfo Seguel, que era un demócrata cristiano, pero que era también muy destacado por lo que era su formación, carisma, etcétera. Pero después yo encuentro que existe un problema en torno a que esos liderazgos tienden a, no sé si opacarse, pero a cambiar un poco los discursos. ¿Cómo tú ves un poco lo que ha sido estos procesos de cambio de lo que son los liderazgos y los cambios de discurso? Que tú lo trataste bien. Eso. Si quieres responder y después damos inicio a las preguntas de los compañeros y compañeras. Ya, súper. Qué buena pregunta, reflexión también y análisis. Gracias, perdón. Eh, bueno, claro, hay un gran cambio en los liderazgos desde los años 50 hasta la actualidad. Creo que precisamente los liderazgos que mencionabas representan los momentos históricos. O sea, claro, Clotario Blest representa, por lo menos en términos discursivos, el ideal de la autonomía, que era una tendencia discursiva fuerte en los años 50. Por otro lado, por ejemplo, bueno, un liderazgo totalmente distinto, vinculado a los partidos políticos, no Luis Figueroa. Entonces, claro, Luis Figueroa representa, bueno, pese a las críticas de la oposición, pero representaba igual gran parte de los ideales de la unidad popular, ¿no es cierto? Luego Rodolfo Seguel, que lidera las protestas contra la dictadura desde el mundo del trabajo y que representa el cambio generacional, o sea, pero sobre todo el cambio del escenario político nacional y las estrategias del mundo del trabajo ante eso. Entonces que al final estos cambios de liderazgo claramente están vinculados con los proyectos políticos nacionales, ¿no? Eh, claro, y como tú señalabas como problema, que esos liderazgos cambian los discursos, claro. Eh, obviamente influyen los liderazgos en la marcha del mundo del trabajo, pero no 100%. O sea, bueno, lo pensé, por ejemplo, en el caso de Clotario Blest, que pese a, bueno, que yo planteaba que él trataba de promover una nueva cultura sindical, pero una sola persona no puede cambiar una cultura sindical. Entonces, claro, estos liderazgos que también me señala Figueroa y Rodolfo Seguel también representan otras culturas sindicales. Entonces, claro, esos cambios de liderazgo están vinculados con culturas sindicales y también políticas nacionales, con los cambios interconectados entre sindicalismo y gran política nacional. Perfecto, compa, muchas gracias. La Gracias. respuesta. Compa, se abren las preguntas, adelante, sin timidez. Levante la manito virtual. Tenemos una mano, ¿quién más? Dos, Octavio. ¿Alguien más o no? Para después tirar tres al tiro. Si no, dos nomás. Ya, compa. Primero compañero Félix y después compañero Octavio. Adelante. Ya, primero que todo, igual agradecer a la Paola que pudo disponerte también a este espacio de reflexión, un espacio que tratamos de levantar con harto cariño y con harto empuje en momentos bien complicados para el sector de los anticapitalistas en este país. Que en ese sentido yo ahí es donde discuto un poquito con respecto a lo que, o sea, esa caracterización de un Clotario Blest como una figura o liderazgo sindical flexible ideológicamente, porque en realidad, y de hecho creo que lo veo en el primer capítulo de tu libro, como que Lotario Blest es la representación de un cristiano que va hacia el mundo sindical, pero muy
claro y contextualizado en torno a la lucha de clase y el contexto de la lucha de clase en Chile. En ese sentido, como que uno ve esto en la actualidad, en donde tenemos como un mar de reacción, ¿cachai? Que justamente es como la reacción al estallido, una reacción al 18 de octubre, y a nosotros nos sorprende ver que en 3 años pasamos de la Plaza Dignidad a la Plaza Baquedano, pues, por decirlo de alguna manera. Y ahí tú habláis más o menos del tema de la cultura sindical, del cómo uno también va construyendo cultura sindical, y ahí es donde uno también quisiera darle una vuelta a en qué anda el mundo sindical hoy día en torno a sus disputas. Dijiste en tu presentación de que las coyunturas políticas siempre pensaban en la otra democracia, a la disputa, y que también llevaban al mundo sindical a la disputa política propiamente tal. Hoy día podemos ver, por ejemplo, cuestiones como las 40 horas, el sueldo mínimo de 500 lucas, incluso lo que salió hoy día del royalty minero, que en ningún caso las organizaciones de los trabajadores lo pueden reclamar como un triunfo propio, sino una política pública impulsada por un gobierno que cree de arriba hacia abajo que le da lo que piden a los trabajadores. Entonces, ah, una pregunta en general como para darle a la discusión. Esa cultura en donde el 1 de mayo en la otra democracia era un espacio de disputa política, hoy día, ¿qué política disputa el mundo del trabajo, el mundo sindical? Eso. Perfecto, gracias Félix. Vamos acumulando preguntas y responder de todas, ¿o no? Paula, ¿te parece? Ya, perfecto. Compañero Octavio, adelante. Octavio Echeverría. Sí, yo aprovechar de saludar a los compañeros y a la compañera expositora, obviamente. También aprovechar de hacer una pregunta y quizás una pregunta abierta a todos los compañeros y compañeras que se conectaron, como para ir formando también mesa redonda. Eh, y sumarme también al espíritu de la pregunta de Félix, en el sentido de cómo concatenamos eh, lo explicado recientemente por Paola con la actualidad más reciente, en función de que, no sé, venimos saliendo de un estallido social con un reflujo conservador, con un cierre institucional de la democracia abierta, pero que en todo el proceso, ya largo de unos 5 años, 4 años de conflictividad desatada, el mundo del trabajo no ha estado presente, salvo un día y una noche, que fue el 13 y 14 o el 2 y 13 de noviembre, y que fue parcialmente movilizado, ni siquiera fue movilizado completamente. Eh, por ahí me quedaría como para abrir un poco el debate. Perfecto, gracias Octavio. Tercero, compañero Joel, ¿tú tenías la mano, la manito electrónica? Hola, tengo problemas con mi cámara, pero por eso no aparece la cara, ¿sí? Pero mejor. Tengo una duda, si bien es cierto, sobrepasa los límites históricos propuestos en la exposición, ¿no? 1953 en adelante, pero tengo una duda que me nace también un poco de las ideas que plantea Gabriel Salazar del movimiento obrero y que tiene que ver con el vínculo del movimiento obrero, movimiento revolucionario y de clase, el vínculo que tuvo con el sistema de partidos políticos. Si bien es cierto, Luis Emilio Recabarren está presente desde el principio, pero también está fuertemente el mutualismo, o sea, una línea que hablaba de una clase y hacia una clase que era la clase obrera y la perfeccionaba en distintos ámbitos. Luego viene el vínculo, entonces ahí me gustaría, si puedes, un poco plantear cómo es el vínculo del movimiento obrero con los partidos políticos de clase, o sea, el Partido Socialista, el Partido Comunista, cómo es, si es una relación por así decirlo, de copamiento de los partidos políticos de la dirección del movimiento obrero, o si hay alguna suerte de reivindicación o manejo, dominio del movimiento obrero como tal al interior de estos partidos políticos. Eso. Perfecto, muchas gracias Joel. Finalmente, compañero Cax, ahí Paola intenta responder este conjunto de preguntas de millón.
Bueno, agradecerle antes que todo a la compañera. Venía muy atento manejando ahí, escuchando la presentación y habló de tres, cuatro conceptos que también estoy tratando de investigar ya para los años 90, que es la tradición del movimiento obrero, la memoria del movimiento obrero y cómo el 1 de mayo o sirve como fecha de conmemoración y espacio de transmisión de conocimiento y de legado y de tradición. Mi pregunta relacionada hacia el tema de, bueno, ya escapa un poco a los límites temporales que se fijaron acá, pero trata en qué punto, más allá de la purga y la matanza, el genocidio que hace la dictadura en torno a los trabajadores o a los dirigentes sindicales, en qué punto la compañera podría identificar que se corta esa línea de transmisión, esa línea de memoria, y también vemos que esta relación simbiótica entre los partidos de izquierda y el movimiento obrero se empieza a tensionar o a separar, y hoy día tenemos como una izquierda que puede hablar de todo, pero del movimiento o del mundo del trabajo dice casi nada. ¿En qué momento ella fijaría eso? Más allá del golpe o del plan laboral del 78, viendo que después del 78 hasta el 86, 87, el movimiento trabajador igual sigue bastante fuerte. ¿Y cómo podríamos recuperar esa memoria? Esa memoria, y aquí va la segunda pregunta, ¿cómo podríamos recuperar esa memoria y volver a hacer o a construir esta correa de transmisión con un mundo del trabajo que hoy día aparece mucho más laxo, donde el sindicalismo está totalmente disminuido, pero también pensando que el mundo del trabajo, las relaciones del trabajo, de la población en el trabajo en los años 50, 60 y 70 también tienen bastante de laxitud. No es tan monolítica como se suele pensar desde la historia de la izquierda. Eso, esas dos son las preguntas. Muchas gracias, Cax. Paola, adelante. Responda las preguntas del millón. Wow, gracias. Con hartas preguntas y comentarios. Bueno, tome apuntes para no olvidar. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas y comentarios. De verdad, geniales sus reflexiones. No puedo responder todo, ¿ah? Porque creo que se necesita un nuevo mayor carrera nucleotario que estuviera escribiendo un libro de teoría. Bueno, eh, comenzaré por la última pregunta para ir entrelazando todo. Porque claro, de Cax, pensando como en lo contemporáneo, o sea, bueno, quería contar que obviamente, bueno, Jorge me dijo que hablara del mundo del trabajo, o sea, del 1 de mayo y su importancia, no me dijo fechas por si acaso, yo elegí la fecha, finalmente porque es como los 1 de mayo que he estudiado en mayor profundidad, como les contáis, una síntesis. Pero precisamente también, como les contaba, la idea era hablar sobre estos 1 de mayo de la otra democracia, precisamente también para pensar o reflexionar, o sea, como les comentaba, como un homenaje al mundo del trabajo de la otra democracia, pero también para pensar en las diferencias con la actualidad, o quizás si es que ustedes pueden distinguir alguna continuidad, alguna tradición que no ha cambiado, más allá de conmemorar esa fecha. Bueno, Cax decía que una izquierda que dice casi nada del mundo del trabajo, y me decías que la explicación tratara yo de llegar más allá del golpe y del plan laboral. Pero la verdad es que al pensar en una izquierda que precisamente no dice casi nada del mundo del trabajo, o cuando se habla de las transformaciones que requiere Chile, el mundo del trabajo no tiene un rol central, creo que la explicación, por lo menos mi punto de ver la historia, la explicación sí viene del golpe de Estado. O sea, en parte, o sea, viene del golpe de Estado precisamente por la deslegitimación que comenzó desde el 11 de septiembre del 73 en torno a la participación política de los sindicales. O sea,
porque precisamente durante la Unidad Popular, o sea, claro, obviamente, ustedes lo saben, el mundo del trabajo era diverso. Yo solo en esta presentación me referí, aparte del mundo del trabajo, a la CUT, que estaba con Allende, pero sabemos también la complejidad de los cordones industriales, ¿cierto? Pero la CUT durante el gobierno Allende tuvo participación política. No sé, Luis Figueroa alcanzó el Ministerio del Trabajo y otros dirigentes de la CUT, distintos ministerios, del Interior, de Agricultura. Entonces, lo hecho, en el gobierno Allende se alcanzó la cúspide de la participación sindical en lo político. Entonces, cuando viene el golpe de Estado, precisamente se desprestigia esa participación sindical. O sea, desde el golpe de Estado no solo se desprestigiaron los partidos políticos de izquierda, sino que también el mundo del trabajo en la política. Entonces, desde esta época viene este gran desprestigio a lo que es la clase trabajadora organizada, en términos discursivos, bueno, en términos reales la represión. Por otro lado, como ustedes saben, que se consagra en el plan laboral la despolitización del mundo del trabajo y que en esencia el plan laboral se mantiene hasta la actualidad. Hay avance de la legislación laboral, pero no se han recuperado los derechos del mundo del trabajo, o los derechos que tenía la clase trabajadora hasta 1973. Entonces, bueno, por lo menos para mí la explicación parte desde el golpe de Estado. O sea, claramente no es toda la explicación, es una parte de la explicación, pero desde esa época viene la deslegitimación política, que bueno, posteriormente la clase política no estaba interesada en remediar esta deslegitimación, ni tampoco en integrar al mundo del trabajo a las grandes decisiones nacionales, porque era una democracia que más bien existió en el gobierno Allende, y que esa democracia también fue mayoritariamente deslegitimada. Eh, bueno, con respecto a, a los partidos políticos, eh, bueno, a ver, disculpen, voy a terminar de leer. Ah, bueno, por eso la pregunta de Cax era en qué momento se corta esa línea de memoria en el golpe de Estado. O sea, porque claro, el mundo del trabajo tuvo una participación importante, súper importante, en las luchas por el retorno de la democracia, pero el mundo del trabajo que lideró esas luchas era más bien el mundo del trabajo de la democracia cristiana. Entonces ellos, y de hecho ellos explícitamente, decían que no querían cometer los errores de la antigua CUT. O sea, bueno, por una parte la lucha por el socialismo, pero también, bueno, ellos también estaban politizados, pero se referían a la politización con la izquierda. Entonces, finalmente, todos contribuyeron en este desprestigio, en este corte de memoria. O sea, y de hecho hay una mitificación o una confusión en torno al rol real de la CUT antigua y por otro lado de mitificación de su memoria. Bueno, entonces, bueno, ahí yo identifico en mi visión como historiadora el corte, que claro, se profundizó con el retorno a la democracia, pero el corte es el 73. Por otro lado, Joel señalaba, bueno, dice una duda de las ideas que plantea Gabriel Salazar, el vínculo del movimiento obrero con el sistema de partidos. Bueno, para el profesor Salazar, el movimiento obrero está subordinado a los partidos políticos. Esa es como una de sus grandes hipótesis cuando aborda movimiento sindical. Lo ve como un actor peticionista. Eh, Pero bueno, desde mi estudio, en mi tesis de doctorado sobre la CUT, precisamente el corazón del trabajo trató sobre el vínculo entre el movimiento obrero y los partidos políticos. Entonces, bueno, este vínculo es histórico, o sea, no es fijo, depende de cada contexto histórico y por lo menos entre los años 50 hasta la Unidad Popular, más bien prevaleció la imbricación entre lo social y lo político, que como bien señalaban, el movimiento obrero y partidos de izquierda, sobre todo Partido Comunista y Partido Socialista, un vínculo que se forjó desde comienzos del siglo XX, desde las primeras décadas del siglo XX y que se profundizó en los años 50, 60 y Unidad Popular, pese a que en los años 50, hasta la Unidad Popular, el discurso era de autonomía, pero en la práctica la conexión entre lo social y lo político. Por otro lado, con respecto a lo que decía Octavio, bueno, que el mundo del trabajo, que hay un cierre institucional y que el mundo del trabajo no estaba presente. El mundo, en mi interpretación como historiadora, el mundo del trabajo, su gran actuación
fue, digamos, como su mega actuación fue post dictadura, o sea, perdón, post golpe de Estado, fue precisamente en las luchas por el retorno a la democracia. Desde el retorno a la democracia, pero existe un consenso en que el mundo del trabajo no ha jugado un rol principal y también como decía Félix, que desde el mundo del trabajo no, bueno, no todo el mundo del trabajo, gran parte del mundo del trabajo no emergen las grandes políticas por los trabajadores, sino que desde la clase política, ¿cierto? Entonces, claro, esta es una de las grandes diferencias con el pasado, porque precisamente, bueno, cuando les contaba de los primeros de mayo antiguos, el mundo del trabajo, claro, no sé, estaban la izquierda disputando el mundo del trabajo, la democracia cristiana, y compartían proyectos, tanto democracia cristiana, FRAP, Unidad Popular, con parte del mundo del trabajo, claro, no todos, pero el mundo del trabajo sí elaboraba sus propias propuestas, a diferencia de la actualidad en que, claro, eh, como bien ustedes han señalado, más bien son propuestas desde la clase política que adopta, no sé, por ejemplo, la central única. Entonces, bueno, como bien sabemos, las 40 horas más bien son triunfos de parte de la izquierda, de sus luchas, pero no exclusivamente del mundo del trabajo. Entonces, claro, bueno, conectando todas las reflexiones y comentarios, definitivamente los liderazgos de hoy en el mundo del trabajo son completamente distintos a los liderazgos de antes porque los liderazgos antiguos, como por ejemplo Clotario Blest, Luis Figueroa y otros, realizaban propuestas para la clase trabajadora. Bueno, de hecho esa es una de las ideas que sostengo, que el mundo del trabajo de los años 50 hasta la Unidad Popular demostraba su agencia porque tenía precisamente no solo una utopía política por la cual luchar, sino que también propuestas para mejorar la situación del mundo del trabajo y bueno, y del país. De hecho, la CUT cuando recién se formó en los años 50 decía que en su plataforma de lucha se encontraba la solución a la gran crisis nacional de Chile. O sea, esa era la confianza de la clase trabajadora en sus propuestas y en su agencia. A diferencia con la actualidad, en que el mundo del trabajo, claro, no solo está eh, de cierta forma, bueno, totalmente atomizado o todavía eh, no ha emergido luego del retorno a la democracia, pero también, bueno, los liderazgos han cambiado y lamentablemente en la gran política nacional eh, no, no resulta un problema la pérdida de los derechos históricos del mundo del trabajo. O sea, cuando se habla como del Chile que se debería llegar a un consenso o el Chile ideal que se debería querer, lamentablemente no resulta un factor fundamental o decisivo lo que sucede en el mundo del trabajo. Bueno, eso es preocupante. Bueno, y de hecho es súper preocupante también que en términos generales no exista, bueno, es mi opinión como historiadora y ciudadana, no exista una preocupación por modificar la legislación laboral, que es la legislación laboral de la dictadura. Perfecto, súper bien, Paola. Buen reto de responder tantas cosas. Hoy, compas, bueno, gracias por la pregunta y bueno, una nueva ronda de preguntas si es que hay interés en debatir temas que son súper relevantes en función de lo que es la contingencia política que estamos viviendo y lo que obviamente es toda esta lectura histórica que nos daba Paola. Sin duda, eh, no sé si es como deprimente o no, pero da un poco de nostalgia ver todo lo que fue ese proceso de cambio que se gestó desde el 50 al 73, particularmente en mi caso, que yo siempre digo, pero que soy hijo de mi padre, que ya tiene 78, que fue la generación que logró conocer a Clotario Blesa, todas esas historias de lucha de los cordones industriales. Entonces, después los 80 es otro periodo, pero en la actualidad es efectivamente, como lo plantea Paola, es complejo ver un mundo político y social en el cual no existe como mayor atención en torno a lo que ha sido el rol de los trabajadores y la importancia de las condiciones de trabajo.
Así que bueno, es un comentario más. Adelante, compa, ¿quién se anima a preguntar? Levanten las manitos, electrónica. Compañero Chile ahora, Eric. Sí, ¿Alguien más que se anima a preguntar para anotarlo al tiro ahí o no? Compañeros. Si no, bueno, pregunta nomás Eric y bueno, nuevamente Cax, está entusiasmado que también historiador por si acaso, o Paula, por eso le gusta opinar tanto. Y bueno, compañero Eric y compañero Cax. Adelante, si alguien más ahí lo anotamos. sí, bueno, primero agradecer la asistencia, ¿no? de todos los compañeros y compañeras que han podido llegar a esta charla, esta primera charla, ¿no? de Chile ahora. Quisiera preguntarle también a Paola, agradecerle, por supuesto, algo que me interpela, ¿no? como estudiante de periodismo. ¿Cuál ha sido la relación histórica, ¿no? de los medios de comunicación con la clase obrera y cómo evalúa, ¿no? la relación actual de la misma? ¿Qué se puede sacar de provecho? ¿Qué se puede sacar como aprendizaje, como crítica en ese sentido? Perfecto, compañero Cax, pregúntenos nomás, con confianza. Yo, como decía, bueno, fijado como en el tema de la memoria y la utopía también, eh, ligadito como a eso, si aquí la compañera Paola ve como hoy día la desvalorización social del trabajo, de lo que significa trabajar, como un impedimento para construir utopía, distintos tipos de utopía que, por cierto, no pueden ser eh, ya históricamente iguales a la del pasado. Y cómo podríamos ir atacando eso también. Que la sociedad chilena y occidental cada vez ve con menos, menos interés el tema del trabajo en sí, siendo que este era un valor central, el trabajo era un valor central en la utopía de los años 60, 70 y de la izquierda en general igual. ¿Cómo podríamos ir eh, dando ese debate también? Gracias, Cax. Compañero Cristian Ruiz, Cristian y Andrea. Hola compañera, muchas gracias por su presentación. Hola a todos los compañeros y compañeras que estén conectados. Quería preguntarte si en esta investigación que has tenido en torno a la organización de los trabajadores, las trabajadoras de la clase obrera, ¿cómo ha sido la reacción de la derecha frente a la cooptación de todo espacio? Entendiendo que de alguna u otra manera siempre ha habido un brazo político que ha crecido en el mismo seno del pueblo, en el mismo seno de la clase, con una posición de derecha, más en esa época entre el 50 y el 70 que comentas, pero también viendo la reacción que hoy en día, valga la redundancia del mundo reaccionario, empieza a cooptar esos espacios que siempre dijimos, o los tratamos como espacios intermedios, algunas veces le dimos importancia, otras veces no, pero el día de hoy parecen estar cada vez más cooptados también por estas expresiones republicanas, ultraderecha, y cuál ha sido como su trato acompañando el proceso, digamos, de esta relación como simbiótica por ahí que alguien nombraba en torno como a los partidos de izquierda y la organización de los trabajadores. ¿Cómo ha reaccionado la derecha y cómo ves tú también que quizás el historiador viendo los procesos cíclicos podría decir, darnos alguna luz de cómo se reaccionó quizás en ese tiempo o algo? Porque de una u otra forma ellos igual han ido cooptando parte de las organizaciones sociales y supongo que en su momento hubo también una expresión similar y cómo también se combatió desde las demás expresiones de izquierda o de la clase trabajadora en su totalidad. Eso, compañero, gracias. Vale, Cristian, muchas gracias. Adelante. Disculpa, Eh, sí, mira, igual en el sentido de la pregunta que hacía un poco Cristian, a mí me pasa que en esto de caracterizar, por ejemplo, en base a los liderazgos, cierto rol que cumplió la CUT en distintos tiempos, ya sea hablar sobre autonomía o los ideales de la UP o la lucha contra la dictadura. Y quizás es porque
yo estoy en Castro y acá no se ve mucho una presencia fuerte de una central unitaria, los liderazgos, no sé, en los espacios de movilización que han habido y se hace presente la CUT. Hay un discurso débil, como a mí me gustaría igual ver cuál es tu percepción del rol que tiene la CUT hoy en día. También en el entendido de que hay un gobierno que podría estar muy dispuesto a darle un rol más preponderante, pero, por ejemplo, el proyecto de las 40 horas, el aumento de sueldo, insisto, yo estoy en Castro, quizás acá es otro lugar distinto, pero pareciera no tener un impacto como real o no se le toma el peso. Más allá de que también estoy muy de acuerdo con lo que se decía que son políticas verticalistas de arriba hacia abajo, pero que aún así pareciera no impactar, no darle más preponderancia a la CUT, no, como se sigue viendo un mundo de los trabajadores debilitados a pesar de que hay reivindicaciones que pueden ser históricas que se están logrando, pero porque en general yo por lo menos desde mis espacios no veo una presencia fuerte, no veo liderazgo hoy en día, quizás haya sí, pero va por ahí mi pregunta, como, ¿cómo podríamos caracterizar a la CUT de ahora y también, como lo decía Cristian, proyectándolo en el escenario político que se viene, donde estamos en este retroceso conservador que, por lo que uno puede percibir, solo va a tender a profundizarse y ya como, y profundizarse en el sentido de que yo como profe veo que los discursos de mis estudiantes están cada vez más terribles ignorantes. Uno trata de ahí aportar su granito, pero que siento que está como muy posicionado más este discurso de derecha conservador, que insisto, eh, tiende a tirar hacia abajo todo lo que se podría fortalecer con algunos logros que, a pesar de que son importantes, pasan desapercibidos. Eso, gracias. Vale, vale, muchas gracias. Paola, adelante. Otro reto más de responder las preguntas existenciales y de opinión. Bueno, muchas gracias. Súper buenas las preguntas, las reflexiones y todo lo que han señalado. Como les comentaba, estoy tomando apunte de todo, para después igual estudiar bien lo que han dicho y pensar bien las preguntas. Claro, ahora obviamente es como una respuesta de mi reflexión bien general, porque hay que estudiar más esto, lo que han dicho. Bueno, claro, como bien señalaba Francisca, es un momento preocupante, ¿no? Eh, Precisamente escuchaba de un historiador que la derecha no tenía este impacto en elecciones nacionales desde 1932. O sea, hace muchísimo tiempo en la historia de Chile que no se vivía este impacto eh, de la derecha en términos de elecciones. Bueno, pero antes de este triunfo de la derecha, cuando se estaba debatiendo sobre el apruebo o el rechazo, bueno, empecé a buscar noticias que hablaran sobre el mundo del trabajo en el proceso constituyente. Y la verdad es que no encontré casi nada de noticias. O sea, cuando fue el proceso constituyente, muchos aspectos de la propuesta constitucional resultaron noticia nacional, debate y preocupación de la derecha. Pero los problemas del mundo del trabajo y las propuestas sobre el mundo del trabajo que contenía la propuesta de constitución política no lograron ser debate nacional. Por lo tanto, no alcanzaron a ser preocupación nacional. Los problemas del mundo del trabajo, que pretendía remediar esta propuesta constitucional que fue rechazada. Entonces, en la coyuntura del proceso constituyente, no, por una parte, el mundo del trabajo no jugó ningún rol. O sea, de hecho, generalmente perdieron las o los sindicalistas que aspiraban a ser constituyentes, perdieron. Pues mi interpretación es, como les comentaba, que este impacto de desprestigio de lo sindical en lo político viene desde el golpe de Estado. Porque precisamente se trató desde el golpe de Estado, en la memoria nacional, que nunca más existiera una CUT como la de antes, y sobre todo la CUT del gobierno Allende, que, bueno, no solo logró primeros de mayo masivos, sino que también impactar en las políticas del mundo del trabajo de la época e incluso en las políticas nacionales. Bueno, entonces,
bueno, como síntesis, el escenario obviamente es preocupante en términos políticos nacionales, ¿cierto? Por el avance de la derecha y el retroceso eh, como en las demandas de justicia social, ¿cierto? Más globales. Pero pese a ese retroceso, el mundo del trabajo ni en el mejor momento de las demandas por otro Chile alcanzó relevancia. Como actor social y político, ni a nadie tampoco, o sea, no a nadie, obviamente sí hubo gente que se preocupó por algo en la propuesta de constitución política, se trataron de restablecer las conquistas perdidas de la clase trabajadora, pero preocupantemente eso no llegó a ser un tema nacional. Entonces, ahí conecto también este análisis como en respuesta de Francisca y también con respecto a la pregunta y comentario de Eric de los medios de comunicación, la relación histórica de los medios de comunicación con la clase trabajadora. O sea, bueno, este es el análisis que hago de medios de comunicación, clase trabajadora, proceso constituyente anterior, o sea, bueno, del apruebo o rechazo, no tomó en cuenta a la clase trabajadora más bien. No, bueno, por distintas responsabilidades, de la clase trabajadora, de la clase política, y bueno, y también los medios de comunicación, por lo tanto, no le dieron relevancia. Entonces, bueno, yo no encontré noticias eh, que analizaran, no sé si ustedes, quizás estoy equivocada, no encontré noticias que analizaran, como les comentaba, las propuestas de la constitución rechazada sobre la clase trabajadora, y por lo tanto, por lo menos en términos de debate nacional, la derecha no se demuestra preocupada más allá de cuando se debatían las 40 horas, porque en los hechos hay como un consenso implícito que los grandes problemas del mundo del trabajo no se debaten. O sea, claramente hay avances, ¿cierto? Pero los problemas históricos de la clase trabajadora no se debaten. Entonces, en ese sentido, yo creo que la derecha no está preocupada porque ni siquiera son debate los temas. O sea, ese es el nivel de no relevancia del mundo del trabajo, no solo como actores por sí mismos, sino que el tema en general. Entonces, claro, como bien decía eh, Tax, el tema del trabajo, claro, ha perdido valor, claro, en Chile y en el mundo del trabajo en sí. O sea, en la Unidad Popular, el trabajo alcanzó su máximo esplendor. O sea, de hecho, en la gran mayoría de los discursos, por ejemplo, de Allende al mundo del trabajo, bueno, ahora no sería tendencia el discurso en este sentido de que Salvador Allende decía debemos trabajar más y producir más. O sea, esa es ahora obviamente no sería tendencia ese discurso, ¿no? Em, pero claro, era tal la relevancia del mundo del trabajo que lo más importante era precisamente dedicar tu vida a trabajar por, no solo, es que, bueno, esta es la particularidad de la Unidad Popular. El trabajo tenía relevancia, pero claramente, como sabemos, no para la explotación del trabajador, sino que la idea era trabajar más para el desarrollo del país, para un proyecto colectivo compartido, no por tu solo por tu propio bienestar individual o ascenso social, sino que el proyecto colectivo compartido. Y con respecto a, claro, el tema del trabajo que era central tanto en las utopías como en los debates de izquierda, cómo ir dando ese debate. Bueno, claro, ese es un tema complejo, la verdad yo no lo podría responder ahora, hay que pensarlo, ¿no? Colectivamente. Cómo el trabajo podría volver a recuperar un valor en sí y también el mundo del trabajo organizado. O sea, bueno, es el gran problema histórico de la clase trabajadora hasta el día de hoy, pero el pequeño gran detalle también es que la clase trabajadora ya no se reconoce tanto como tal, ¿no es cierto? Y por otro lado, generalmente ahora no se llaman trabajadores, sino que colaboradores o colaboradoras. O sea, hasta el término trabajador ya está perdiendo vigencia. Se Igual habla de... eso es, eso como ese término se ocupa como en el retail, ¿cachai? En ciertos espacios del trabajo como bien neoliberales, por así decirlo. Pero la mayoría de los trabajadores todavía están contratados como por la figura de trabajador. Sí, sí, claro, estaba pensando como en en los comerciales, cuando hablan de colaboradores. Bueno, Sí, bueno, gracias por la aclaración.
Oye, ¿Sí? Paola, y bueno, ¿qué te ha parecido como, no sé si tú has podido reflexionar sobre esta como nueva forma de trabajo, donde el trabajador ya no tan solo pone la fuerza de trabajo, sino que pone los medios de producción al servicio de compañías que están deslocalizadas? Estoy pensando en Uber, en Rappi, ¿cachai? Que es una tendencia que ya se venía dando un poco y con la pandemia vimos que fue como el boom. Bueno, creo que esa situación debería regularizarse en la legislación laboral. O sea, que debería existir, claro, un debate nacional sobre ese tema para proteger a las y los trabajadores en general. Pero bueno, no. De todas formas, quedó bastantes preguntas y en la práctica nadie tiene las respuestas tampoco. Son problemas, yo creo, estructurales e históricos que enfrentamos. Entonces, bueno, la idea de esta instancia, y gracias Paula por tu paciencia y tu tiempo en que existe, súper bien las respuestas, en que, bueno, podamos ir debatiendo sobre estos temas. Sin duda, yo creo que, al menos, por eso al menos me da cuenta que Paola tenía que, y todos pensamos mucho cuando se hacen estas preguntas, porque son casi preguntas que no están respondidas para el momento histórico que estamos viviendo. Entonces, cuando hacemos este ejercicio de dialogar mucho con lo que es el pasado, tratamos de encontrarle un sentido en función de cómo a partir de experiencias previas, de generaciones que nos antecedieron, fueron intentando articular respuestas para los momentos políticos que vivió la clase trabajadora en esa época. Entonces, obviamente, como pone Paola, el problema de la clase trabajadora del 50 al 73 y de los que hacían activismo sindical o militaban, o los partidos políticos, es otro en función de lo que era su realidad política. Sí. Todos esos problemas que en la actualidad, y nosotros yo creo que todos lo enfrentamos en nuestra vida cotidiana, no nos son fáciles de responder. Como tampoco yo creo que en su época, no creo que haya sido una fácil respuesta para los trabajadores o tenerla al tiro, lo que implicaba este proceso de transición de lo que era la vía del capitalismo al socialismo, y lo que implicó este proceso de toma de fábricas, que se aceleró todo el programa y que quedaron un montón de incógnitas. Pero bueno, todos esos temas son los que eh, tenemos que ir debatiendo y en la práctica para eso están estos ejercicios que, bueno, todos podemos hablar de acá desde nuestros conocimientos, nuestra vida cotidiana, lo que escuchamos de la vecina, del papá, etc. Entonces, bueno, muchas gracias Paola por la instancia, francamente, la paciencia, por venir acá con nosotros. Y en la práctica, bueno, es súper, casi como muy ciudadano que el que quiere venir acá, debate, opina y bueno, es el propósito de esta escuela y que todos los que puedan venir y quieran colaborar con esta pequeña escuelita en la cual vamos a estar constantemente haciendo talleres de distintas temáticas. Hicimos partir con el tema del trabajo porque estábamos en el contexto del mayo, 1 de mayo, contingencia de las 40 horas, etc. Y bueno, y dentro de las muchas sesiones que estamos organizando, vamos a debatir temas sobre lo que son geopolítica, ecología, género, etc. Y para la próxima sesión vamos a tener un taller muy parecido, pero la dinámica va a ser más de, vamos a invitar a unos compañeros que son dirigentes sindicales de distintos sectores para que nos estén contando cómo es la realidad laboral y lo que se enfrentan en la actualidad los nuevos liderazgos sindicales. Entonces, bueno, muchas gracias a ti, Paola, a todos los asistentes, de verdad se pasaron todos por tener esta paciencia y aguantarnos. No fue tanto, fue una horita, ¿no? Pueden ir a tomar once tranquilo y bueno, los que quieran colaborar ahí nos contactan todos. Acá somos amigos, la práctica. Amigos y amigas, y para que podamos continuar ejerciendo estos debates de estas distintas sesiones de debate.